y glorificarte. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Qué canción tan maravillosa. Esa canción prácticamente la tenemos lista para empezar a cantar en la alabanza de la iglesia. Me alegra mucho verles. Les saludo con mucho cariño. Así que aquí estoy viendo a Lorelei, estoy viendo a Andrés, a Jesús y Elenita. Dios les bendiga. Estoy viendo a Cecilia, María Eugenia, Dieguito y Yulis, a Don Deito y Amparito, a Francia, a Sandrita. Señor les bendiga. Estoy viendo a Tavera John, estoy viendo a Higmar, a Diana Cristina y compañía. Estoy viendo a Yalile, estoy viendo a Alejandra, excelente. Maite Martínez, también por allí está, alcanzo a leer bien aquí, Margarita, y ¿quién más? Lady, Alexis, Gracie, Daniel, Sandra Patricia, Valentina Díaz, Solify, Tania Lorena, Jennifer y John Jairo y Natalia Mora. Bueno, hay algunos que les da penita que le vean la cara de trasnochados. Entonces se le ve a uno la cara como hinchada, ¿cierto? Recién levantado uno. Bueno, bendiciones, un saludo muy especial para todos. Yo quiero compartir una palabra y luego que oremos juntos. Anoche veía partes de la vigilia nacional, de la vigilia en Bogotá, perdón, muy especial. Vamos a tener vigilia nacional este jueves y va a ser algo muy, muy poderoso. Se está pensando que como es nacional, se amplíe el horario hasta cierta hora de la madrugada del viernes festivo. Entonces, vamos a tener un tiempo donde nos vamos a conectar todo el país en un solo clamor y pastores intercediendo desde varios departamentos de Colombia. Así que estemos muy pendientes. Hoy tengo reunión, estoy en el equipo organizador y hoy sabremos entonces bien los horarios y la publicidad. La estaremos compartiendo para que nos unamos. Qué tan importante es que podamos unirnos a orar en tiempos como estos, mis amados, supremamente importante. Así que les invito para que estemos muy, muy pendientes. Y nuestra reunión de llevamiento, qué importante este tiempo, qué importante, porque es un tiempo donde el Señor mira la tierra y mira a los que, mira la iglesia que está buscando el reino, porque es una palabra que el Señor nos quiere guiar en sus tiempos, es un rema de Dios para la iglesia, es un rema de Dios para entender los tiempos del Señor, es un rema del Señor para vivir conforme sea la visión del Señor. Y es muy hermoso conectarnos en este tiempo a recibir revelación, instrucciones del reino para nuestras vidas. Orando mucho por ustedes, mis amados, porque sabemos que es un desafío para todos. Ver esta parálisis de producción de la economía no deja de causar o producir preocupación, estrés. Y créanme que estamos orando por ustedes, pensando en ustedes, orando, pero como teníamos la alborada ahora, él es nuestro pastor y nos guía a estar junto a aguas de reposo. Mis amados, que podamos tener la convicción de que dependemos del Señor. Tiempos como estos son para probar nuestra fe y que tú y yo somos hijos del Señor y dependemos totalmente del Señor en el nombre de Jesús. Es mi honor servirte hasta el final. En todo el capítulo 11 de Mateo, yo les voy a invitar para que ustedes en su Biblia sigan la lectura de todo este capítulo conmigo.
Quiero que primero leamos todo el capítulo, Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esa generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He llamado esta palabra, es mi honor servirte hasta el final. Y encontramos aquí que Jesucristo nos habla de este privilegio, como Juan el Bautista lo hizo. Esta palabra es basada en el ejemplo que nos da Juan el Bautista en este texto. Un hombre con una pasión impresionante, un hombre que no hacía diferencia en los tiempos cronos de la tierra. Era un hombre atemporal para los tiempos del mundo. Es decir, era un hombre que su actitud, que sus emociones, que su disposición
que sus convicciones no eran alteradas por el cronos, no eran alteradas por este mundo circunstancial. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es eso, mis amados? El ejemplo de nuestro amigo Juan el Bautista. En su carácter, seguro que en algunas cosas nuestras, seguro que Juan el Bautista no nos haría una buena cara. De alguna manera tenía un carácter muy particular, muy profético, muy como el carácter de Elías, era el Elías del Nuevo Testamento. Era un hombre que el celo de Dios se había apoderado de él al 100%. Era impresionante, era un hombre atemporal para el cronos de la tierra. Entonces nos desafía, porque nosotros, lamentablemente, en nuestra debilidad humana, y no es que Juan el Bautista no tuviera esa misma humanidad, pero Juan el Bautista nos enseña, nos reta un desafío de que 100% nuestra fe esté en el Señor. Es un desafío muy fuerte, pero ¿sabes una cosa? Este hombre desde niño entendió el honor que él tenía en su vida de servir al Señor y prepararle el camino a Jesús, que era, humanamente hablando, su primo. Sí y no. Si lo hablamos coloquialmente como familia, pues era su primo. Si lo hablamos dentro de lo que es ya el plan soberano de Dios, pues no era nada. Era un siervo, era alguien que servía a Jesús. En ese orden de ideas, nos empieza entonces a hablar el Señor de este principio que lo hemos llamado es un honor, es mi honor servirte hasta el final. Y lo primero que encontramos en el verso 1 es aquellos que entendemos ese privilegio que es un honor servir al Señor hasta el final, no importa los tiempos. Es decir, para Juan el Bautista, si había cuarentena o no había cuarentena, no, eso para él no tenía no tenía nada que ver. Si había una situación difícil que estuviera atravesando en lo personal o en lo familiar, o si todo fuera una maravilla, no, eso para él no alteraba absolutamente nada. Ese es el desafío para nosotros, porque fíjense que no podemos negar que de alguna manera estas situaciones tratan de alterarnos, ¿sí o no? Si somos sinceros. Lo que pasa en nuestra casa trata de alterar nuestro privilegio, nuestro honor de servir al Señor hasta el final. Hay cosas que tratan de alterar nuestra disponibilidad para el Señor, nuestra disposición, nuestro estado de ánimo, si tenemos alguna dificultad en el matrimonio, si tenemos alguna dificultad financiera, pues obviamente que eso trata humanamente de alterarnos. Pero este hombre nos enseña que él estaba determinado a reconocer ese honor de servir al Señor hasta el final. Él tenía una meta que cumplir y la iba a cumplir costara lo que le costara. Lo primero que encontramos acá para personas como tú y yo, que es un honor servir al Señor hasta el final, es recibir instrucciones del reino. Nosotros dependemos de las instrucciones que el Señor da a nuestras vidas. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, y necesitamos recibir esas instrucciones de vida, esas instrucciones de reino, esas instrucciones de fe, esas instrucciones de reino en el sentido de que nosotros no respondemos como responde el mundo. Somos hijos de Dios y tenemos un privilegio de mostrar a Cristo. Nuestra vida consiste en mostrar a Cristo. Esa es nuestra vida, mostrar al Señor. Y en ese orden de ideas, seguimos instrucciones que muchos no van a entender. Seguimos instrucciones que para muchos no son importantes. Seguimos instrucciones de santidad. Seguimos instrucciones de pureza.
seguimos instrucciones de fe, seguimos instrucciones incluso de dar. Y dar en qué momentos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la vida de Sarepta, en qué momentos vino una instrucción de dar. Y era todo lo que tenía y era un tiempo de hambre. Qué reto, ¿no? Qué tremendo. Pero Juan el Bautista era un hombre que seguía esas instrucciones de reino y vuelvo y repito, era como atemporal frente al cronos del mundo. Es decir, perdónenme la expresión, pero no le comía cuento. Qué rico vivir por fe. Tú lo has, yo sé que cada uno de nosotros lo hemos experimentado, que vivir por fe es lo mejor. Pero cuando nosotros perdemos la fe, ay hermano, allí se nos complican mucho las cosas, porque empezamos a caer en la trampa del enemigo. La fe es, como dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Instrucciones. En segundo lugar, vemos los hechos de Cristo. Los que tenemos ese honor de servir hasta el final, entendemos que la vida con el Señor no es una vida de palabras bonitas, no es una vida de buenas intenciones solamente. Y Jesucristo nos demuestra. La Biblia dice que Juan, estando en la cárcel, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. Lo que nos reta a nosotros, primero, nos alienta, porque los hechos de Cristo se siguen manifestando en nuestra vida, se siguen manifestando en nuestro hogar, se siguen manifestando en nuestra salud. Vivimos de los hechos de Cristo, gloria a Dios, de la obra que el Señor hace en nuestra vida, en nuestra familia, justo en tiempos como estos, en el nombre de Jesús. Yo declaro los hechos de Cristo sobre tu vida, Dios obrando en tu vida, los que están enfermos recibiendo sanidad, los que están sin empleo recibiendo un empleo de manera inusual, los que tienen sus negocios, el Señor abrirá. Una sola venta millonaria suplirá cualquier clase de ventas que no se hayan dado en meses. Esos son los hechos de Cristo. Pero también el Señor nos reta que nosotros seamos gente de hechos. Es decir, que nosotros también, así como Él, sigamos su ejemplo. Y que la vida que tenemos por delante, que sea un honor servir al Señor hasta el final. ¿Qué hechos? Oremos. Oremos por Colombia. Oremos por las familias. ¿Qué hechos? Prediquemos la palabra. Hagamos discípulos. Sostengamos la obra del Señor. ¿Qué hechos? Ayudémosle a los discípulos a permanecer en la fe en tiempos difíciles. Acompañémoslos. Rodeémoslos de nuestras oraciones. ¿Qué hechos? Sirvamos al Señor con nuestra vida, con esfuerzo, con sacrificio. Verso 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué especial ese versículo 3 y nos muestra la pasión que había en Juan el Bautista, la pasión y la responsabilidad de haber cumplido bien su ministerio, porque estando en la cárcel le entró una angustia, una preocupación. ¿Será que no perdí el tiempo yo y donde no sea? No, yo tengo que cumplir con mi ministerio. Entonces le mandó a preguntar con 2 discípulos. Pregúntenle si él es el Mesías o no es, porque yo tengo que servir al Señor hasta el final. Este es un honor que me ha confiado y yo veo esa responsabilidad, yo veo esa intencionalidad, ese deseo tan fuerte en medio de la crisis, porque estar en la cárcel a punto de ser decapitado es muy horrible, ¿no les parece a ustedes? Es una crisis, una adversidad, una prueba muy terrible. Perder la libertad, estar en una cárcel, sentir todos esos demonios, todo ese paganismo de Herodes en su vida, él como profeta de Dios, él un hombre solitario, un hombre metido con Dios.
tener que soportar y que le cantó la tabla de Herodes del pecado que estaba cometiendo. Así era este hombre Juan el Bautista. Y estando en esa condición, él quiere cumplir con su llamado. Tiene esa pasión tan fuerte por Dios. Tiene esa pasión en su vida que aquí nos demuestra lo atemporal que era con el cronos del mundo. Juan el Bautista, lo que a él le importaba era el kairos. Lo que a él le importaba era cumplir con su llamado. Qué tremendo esta prueba, cómo nos desafía. Y nos desafía a que revisemos que sí estoy cumpliendo, que no se nos pase esta prueba sin haber cumplido lo que el Señor pretendía con esta prueba. Señor, ¿qué es lo que tú pretendes con esta prueba en mi vida? ¿Qué es lo que tú pretendes con esta prueba para mi matrimonio? ¿Qué es lo que tú pretendes con esta prueba para mi familia, para mi llamado, para mi ministerio? Y era lo que Juan el Bautista nos enseña. En verso 4, Jesús, con ese cariño, con ese amor, le manda esta respuesta: haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Así que le muestran a Juan las evidencias, y el Señor quiere mostrar todo esto en medio nuestro justo en este momento. Y nosotros somos los instrumentos que el Señor quiere usar para que todo esto tan sobrenatural se manifieste en este tiempo en el nombre de Jesús. Mira qué contraste. Juan en una cárcel, en una adversidad, en una crisis muy fuerte, en una cuarentena obligatoria, y al mismo tiempo se estaban haciendo milagros. Fue evidente. ¿Quieren llevarle una respuesta a Juan? Venga, tráigame en aquel ciego, recibe la vista. Tráigame en aquel cojo, levántate y anda. Tráigame en ese leproso, sé limpio. Tráigame en ese sordo. Ahora tus oídos son sanados. Tráigame en ese que va en el ataúd, recibe vida. Y vayan y díganle a Juan lo que acabaron de ver. en medio de Juan estar en una adversidad, en una cuarentena, en una crisis tan terrible, se estaban produciendo los más grandes milagros en la tierra. Y es un honor para nosotros servir al Señor hasta el final y ser instrumentos para que milagros como estos se den. Y tenemos que buscarlos incluso, tenemos que ofrecernos. Tenemos que preguntarle a esa persona que estamos evangelizando: bueno, cuéntame, ¿hay algún enfermo en tu familia? Bueno, puedes ponerlo en altavoz. Yo oro por tu abuelita, yo oro por esa persona, y creer que este es el tiempo propicio de esta clase de milagros. En el verso 10 dice: yo envío mi mensajero delante de tu faz. El Señor está hablando que Juan el Bautista cumplió con esta profecía de Isaías y que Juan el Bautista era el mensajero que iba a ir delante. El Señor nos ha enviado como mensajeros delante de Él porque Él viene por segunda vez. Ahora estamos preparando, el camino que estamos preparando es preparando la venida del Señor. Esa es ahora nuestra labor profética como iglesia. Y para ello es un honor. ¡Qué privilegio! Estamos preparando la logística, estamos preparando la venida del acontecimiento más importante del universo, porque ahí se conecta la tierra con el cielo. Estamos preparando el acontecimiento más glorioso de todo el universo y vamos delante antes de que el Señor venga por segunda vez, anunciando que Él viene, anunciando que esta pandemia, que esta situación solamente es parte de un preanuncio, que viene el Rey, que viene el Señor,
Y el encargo nuestro es dar ese mensaje, dar un mensaje de alerta de alguna forma, pero también dar un mensaje de esperanza, dar un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Es el mensaje, o sea, somos portadores de un mensaje y las circunstancias adversas que vivamos no nos deben privar de ese mensaje. El Señor mira la tierra y dice, voy a ver qué están haciendo mis hijos en este momento. Acuérdate que el Señor hace una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué lindo que el Señor dé un repaso en este momento y vea a la iglesia unida orando. Vigilias unidas de oración, clamor, oración, ayuno. Que vea a sus hijos usando estas herramientas para congregarse. Que el Señor nos vea usando estas herramientas para compartir nuestra fe con otra persona, para orar por los que están sufriendo. Posiblemente tú tengas personas que te das cuenta que su familiar está enfermo o de COVID o de cualquier otra enfermedad. Qué propicia una llamada, qué propicia un mensaje de esperanza, qué propicia un mensaje de reconciliación con el Señor. Vamos delante del Señor. Nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no es algo para tratarlo con indiferencia. No, tenemos que tener una lectura espiritual, tenemos que tener unos ojos espirituales, un entendimiento espiritual de lo que está aconteciendo. Nosotros no podemos sencillamente ver esto para cruzarnos de brazos y tomarnos un refresco. Nosotros debemos entender que en este momento hay una violencia en el mundo espiritual. El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Es decir, aquellos que como Juan el Bautista no son atemporales con el crono del mundo, es decir, que no se dejan confundir por la agresividad, por las cosas terribles que están pasando en la tierra y arrebatan el reino de los cielos. ¿En qué sentido? Que mantenemos nuestra fe, que predicamos la palabra. Me gozo tanto cuando me llegan informes de grupos de visión. Yo digo, gloria a Dios, inmediatamente yo allí te bendigo. Yo te bendigo, a algunos les respondo, Dios te bendiga, excelente. Hermano, hacer un grupo de visión en tiempos como estos, por estas plataformas, se requiere ser un violento. Todos aquellos que han asumido ese desafío de hacer sus grupos de visión en tiempos como estos, ustedes son esos violentos, esas violentas. Dieguito, cuidado con esa violenta que está al lado. Cuidado con esa violenta. Entonces, somos esos violentos. Impresionante cuando ustedes nos cuentan testimonios, cuando predican la palabra, ustedes están alimentando la fe de la gente, aún viviendo dificultades, aún sintiendo el dolor, aún sintiendo impotencia de tantas cosas que ustedes necesitan y que en este momento no las tienen, aún sufriendo muchas cosas. Eso es ser un violento. Y ustedes son unos violentos. Y eso es algo que honra al Señor. Dice el verso 20, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Mis amados, esa es la iglesia. El versículo 20 describe la realidad con toda crudeza de muchas veces el nivel de ingratitud que el Señor ve en la iglesia, cómo el Señor les hace milagros, cómo el Señor provee, cómo el Señor ayuda, pero los tiene que reconvenir porque no hay un arrepentimiento. El Señor confronta a la iglesia en este tiempo para que la iglesia se arrepienta. Cualquiera diría, pero yo ya soy cristiano. Sí, pero entonces, ¿cómo entendemos la palabra de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo,
mi pueblo, y se convirtieren de sus malos caminos. Y el Señor sabe que somos influenciados por este mundo. Vamos a Apocalipsis, has perdido tu primer amor. Entonces nosotros debemos entender que lo primero en momentos como estos es arrepentirnos. Es oportunidad de dejar el pecado. Cuando cuando alguien se arrepiente, cuando alguien es confrontado por un hombre de Dios, allí la misericordia de Dios se manifiesta. Pero cuando no hay ese arrepentimiento, y es más, cuando hay una confrontación, que Dios usa un hombre de Dios para confrontarte con el pecado, ¿cómo lo usa? Con una predicación, con una consejería, con una llamada, con una exhortación, y no aprovechas ese momento, allí hay un peligro espiritual muy grande. Es el tiempo en el que el Señor quiere que su pueblo se humille, se arrepientan de sus malos caminos, dice el libro de Crónicas muy claramente, en la voz de Dios. Dios es el que está hablando allí y empieza a reconvenir, a reconvenir. Ahora, si es un honor para nosotros servir al Señor hasta el final, debemos entonces revisar que realmente nos hayamos apartado de todo pecado, que realmente nuestro corazón sea un corazón libre, sea un corazón puro, sea un corazón rendido al Señor, sea un corazón incondicional para el reino. Luego le habla a Capernaum, que representa, por ejemplo, nuestra ciudad de Medellín, una ciudad que ha tenido reconocimientos internacionales, una ciudad muy buena, una ciudad principal en Colombia, una ciudad que mueve finanzas, que mueve mucho dinero, una ciudad de personas que son con un liderazgo natural, un liderazgo de empuje, de emprendimiento. Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Tal vez el Señor, no sé si esté hablando necesariamente de manera sarcástica o les esté diciendo, ustedes son una ciudad muy importante. Hasta el Hades serás abatida. ¡Wow! O sea, acá en lo humano están, somos lo último, lo más grande, lo mejor. Y no creas que de todas maneras aquí la idiosincrasia es, aquí el regionalismo y la idiosincrasia es amar su ciudad. Y la verdad que es muy buena. El liderazgo paisa, excelente, es lo mejor que hay en Colombia. Es verdad, en muchas esferas. No quiere decir que sean los únicos, porque no ven mucho talento en todo el país, pero aquí es muy marcado el liderazgo. Pero el Señor les dice, sigan así, ignórenme y hasta el Hades serás abatida. Y dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mis amados, frente a esto, nos tiene que estremecer por nuestra ciudad. Y esto nos tiene que llevar a doblar rodillas. Señor, ten misericordia de Medellín. Señor, ten misericordia. Perdona tanta arrogancia. Señor, perdona que a veces hasta como hijos de Dios nos ha costado dificultad ser como Juan el Bautista, que era atemporal frente al cronos del mundo. Y nosotros sí nos hemos dejado afectar emocionalmente por la crisis, por la dificultad, por la situación financiera, por los negocios. Y Señor, no, tú eres nuestro Señor. No es el dinero, no es el negocio. Te servimos es a ti, mi Dios, y dependemos de ti. Mire qué lindo lo de Job. Job, yo no sé qué clase de empresario era, pero era un hombre multimillonario. Era un hombre de muchos negocios, era un hombre de gran prestigio, no era cualquiera. Era un hombre muy reconocido en su sociedad. Era un hombre que tenía también mucho temor de Dios. Y todo lo que vino una pandemia terrible a su vida, todo lo que perdió, pero este hombre mantuvo esa firmeza, él no se confundió. Les digo, no, sí,
tú eres el Señor, tú eres el dueño de todo, nada de esto es mío. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y si hijo era paisa, bendito sea el nombre de Jehová, ¿cierto? Él estaba convencido de quién era su Señor. Entonces, en esa idea de Capernaum, que está, pero que sin temor de Dios, serás abatida hasta el Hades, es una sentencia, una advertencia gravísima, gravísima. Y en momentos como estos, mis amados, tenemos que clamar por nuestra ciudad. Nosotros mismos tenemos que limpiarnos de que hemos permitido muchas veces de desviar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y hemos perdido a veces la brújula y de depender más de nuestro trabajo, del dinero, de nuestros negocios que del Señor. Luego cambia el tema ya de Juan el Bautista y viene la recta final del capítulo para concluir y nos dice lo siguiente en el verso 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mire el modelo que Jesús nos da tan especial como la atemporalidad de Juan el Bautista. Nuestra alabanza, ¿de qué depende? Jesús había sido rechazado, su heraldo había sido muerto, que era Juan el Bautista, su escudero mayor estaba ahora sin Juan el Bautista, tenía todo un camino de sufrimiento por delante y la alabanza del Hijo para el Padre no depende de la crisis, de las amenazas, de las dificultades. Te alabo, Padre. Y el Señor quiere que nosotros, en medio de este reto, le alabemos. No estamos en el templo. Yo creo que el templo es una bendición, pero tenemos que ser incondicionales. Yo digo que uno tiene que respetar las posturas que uno escuche de muchas personas, pero igual si se va al templo con un tapabocas o no, si ya enfrentar un riesgo con niveles altos de contagio, bueno, no es necesario, estamos congregándonos de esta forma, pero en un momento determinado que se permita abrir los templos, si ir con tapabocas, bueno, pues a los chinos les tocaba meterse en iglesias subterráneas. Para aquellos que tienen una postura pues crítica, que condenan a aquellos que son capaces, no, uno tiene que respetar. Sea la manera que sea, virtual, con tapabocas en un templo, pero le alabamos, sea desde la casa, sea en el templo, pero le alabamos, le alabamos. Es un reto para los que tenemos hijos, es un reto para los que tienen niños, porque no podemos negar que de alguna manera el templo pedagógicamente nos enseña muchísimo a todos, especialmente a nuestros hijos, a ir a alabar a Dios. Eso es una realidad, no lo podemos desconocer, pero si el Señor en su soberanía, como les tocó a la iglesia en China, que todavía les toca a muchos así, esconderse, tener pedazos de textos bíblicos, no tienen la Biblia entera, es un delito tener Biblia, entonces ellos les toca pedazos. Eso puede ser que haya cambiado en este tiempo, pero hubo una época muy cruda, hasta de fusilamiento, fusilaron muchos misioneros en China, muchos chinos que conocieron del Señor, y en países similares también, lo hicieron en Corea del Norte también, por ejemplo, a ellos les tocó así. Entonces, que sea como sea, mis amados, Jesucristo nos muestra la alabanza a nuestro Señor, que sea como sea. No podemos ignorar la importancia del templo, pero si el Señor en su soberanía determina situaciones como estas, te alabamos, Señor, en el templo o fuera del templo. Te alabamos con pandemia o sin pandemia. Te alabamos, Señor, con trabajo o sin trabajo. Te alabamos, Señor, con este negocio o con otro negocio distinto. Te alabamos, Señor, de la manera que sea. Te alabo, oh Padre. Y luego nos dice que el Padre ha escondido ciertas cosas de los sabios y de los entendidos. Yo digo,
como está de embolatada la solución para los gobernantes. Incluso, no lo digo sarcásticamente, no, lo digo con temor de Dios. Incluso muchos se han enfermado del mismo virus. ¿Qué querrá decir eso? Es interesante. Es interesante. Ojo, ojo que estoy aclarando que no hay sarcasmo en esto ni hay suspicacia. Ahí es una pregunta espiritual de la soberanía del Señor. Escondiste. Ahora, se está trabajando en una vacuna y tenemos que orar. Como iglesia podemos orar en contra de la plaga, que la plaga cese. Claro que sí. Sí, Señor. Y las vigilias que estamos haciendo es para eso. Los únicos que podemos en este momento interferir es la iglesia a favor de toda la tierra. Somos los únicos. Ahora, que Dios puede usar especialistas, científicos, pero un momentico, que es responsabilidad nuestra. Usted ve a David clamando para que la plaga cese. Ves a Moisés clamando para que la plaga cese. Y es responsabilidad de la iglesia. Nosotros lo hacemos. Y escúchame bien, el Señor ha escondido su sabiduría. El Señor ha escondido sus tesoros de los hombres que supuestamente deben tener el conocimiento. Los gobernantes no saben qué hacer. Para nosotros es un honor servir al Señor y que esté a nuestra disposición toda esa revelación. Dice, escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños. Algunas traducciones dicen a los que son como niños. Entonces el Señor nos las revela a nosotros porque así le agradó al Padre. Perdónenme la expresión, pero pues, obviamente Jesús sí nos enseña mucha reverencia. Pero si lo decimos en palabras no muy reverentes, la oración decía sí, Padre, porque a ti te dio la gana. El Señor lo dice, sí, Padre, porque así te agradó. El Señor tiene esa revelación para nosotros, su pueblo, y de nosotros espera que demos una palabra de sabiduría a las familias, una palabra de aliento a tus familiares que están angustiados, una palabra que traiga fortaleza al impío, al que no conoce del Señor. Tenemos la revelación. Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y al final dice, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nos acercamos al Señor para recibir esa revelación. Qué honor servir al Señor hasta el final y saber que nosotros tenemos la revelación del Padre para estos tiempos. No decirles las curiosidades que el mundo quiera saber, sino lo que la gente necesita, lo que la gente necesita hacer, lo que la gente necesita conocer. Sí tenemos esa revelación. Tenemos la revelación para poder decirle a las personas qué necesitan hacer en este tiempo, cómo buscar del Señor, entregarle su vida a Jesús, decirles que el Señor está confrontando las naciones, decirles que esa es la revelación, que el Señor ha permitido esto o ha determinado este juicio a las naciones, dando oportunidad para que la gente se arrepienta, dando oportunidad, no para seguir iguales, sino para ser transformados por la gracia del Señor. Y finalmente, ya nos habla de la actitud que debe haber en nosotros, como Él la tuvo, mansos y humildes de corazón, aceptar su yugo y llevar su carga. Mansos y humildes de corazón es lo que el Señor espera de su iglesia. No espera el Señor que la gente vuelva atrás en este tiempo. Eso no lo está esperando el Señor. No espera el Señor que el pueblo abandone a los levitas, abandone a los siervos de Dios en este tiempo. No espera eso el Señor. No espera el Señor que dejemos de diezmar y ofrendar. No espera el Señor que dejemos de evangelizar y predicar la palabra. Eso no lo está esperando el Señor. El Señor no está esperando que tú te ensimismes y te encierres y que no quieras saber nada del Señor. Y estando a un dedo de congregarte, no te congregues. Eso no lo está esperando el Señor. ¿Qué pasa entonces
Cuando no somos mansos y humildes, nos desconectamos del todo, caemos en el mundo natural, somos diferentes a Juan el Bautista. Juan el Bautista era atemporal al cronos del mundo, entonces nos volvemos atemporales, nos volvemos dependientes de los tiempos del mundo y nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque hemos perdido la humildad y la mansedumbre. ¿Qué espera el Señor de su iglesia en tiempos como estos? Mansos y humildes, que sigan con el Señor, que sigamos siendo fieles, que sigamos honrando al Señor, que sigamos haciendo la visión de Dios, que sigamos fieles a la cobertura, que sigamos orando, que sigamos mostrando a Cristo. Eso es lo que el Señor sí está esperando de nosotros, y que sigamos llevando el yugo. Es decir, hay muchas veces situaciones donde algún creyente cree que la prueba o la dificultad le da la libertad de zafarse del yugo del Señor. Ahora, su yugo es fácil porque Él nos ama. Su yugo es fácil porque es confiar en la palabra. No se trata de tener unas prácticas samurái, unas prácticas orientales, todas raras, todas ascéticas de sacrificios humanos. No, se trata de fe, se trata de confianza, se trata de orar, se trata de alabar. Te alabo, oh Padre. Se trata de esperar en el Señor. Su yugo es fácil, pero hay muchos que se quieren liberar de ese yugo en medio de la prueba, olvidarse que son cristianos, olvidarse de la palabra, olvidarse de la honestidad, olvidarse de la pureza, olvidarse de ser castos en su sexualidad, olvidarse de la autoridad espiritual. Tremendo. En estos días nos quedamos impactados de que una persona que conocíamos y que fue parte de la iglesia, en un comentario le dijera a mi esposa hipócrita. Y yo, wow, definitivamente son los últimos tiempos de una enseñanza de la palabra. Imagínense decirle a una mujer de Dios como mi esposa hipócrita. Estos son los últimos tiempos, definitivamente. Se pierde la mansedumbre, se pierde la humildad, mis amados. No puede ser, no puede ser. Nos liberamos del yugo. Yo no quiero tener el yugo de Cristo en mi vida. Déjeme expresarme, estoy bravo. Es que no acepto esto, es que yo no sigo con esto. ¿Para qué orar? ¿Para qué diezmar? ¿Qué cuento de pastores? Llegará el momento donde hay cristianos que se van a liberar del yugo del Señor. Y está pasando. Que no van a querer seguir llevando la carga. ¿Cuál es la carga? El encargo. Es el encargo de mostrar a Cristo, de predicar al Señor, de anunciar que Él viene. Estamos preparando el camino de la segunda venida. A nosotros nos tocó un privilegio mayor que el de Juan el Bautista. Por eso dice que el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que Juan el Bautista. Nosotros tenemos ese honor, ese privilegio de preparar el camino de la venida del Rey, porque el que viene es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo soy un embajador. Tú y yo somos embajadores de ese reino que ya viene. El Rey ya viene. Y cuando el Rey venga, ahí sí no hay cuarentena que vaya. Ahí sí que se cierra todos los negocios. Ahí sí que se cierra todo. Apaguen y vámonos. Apague y vámonos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos retas, Señor, con esta palabra de fe, con este llamado. Es un honor servirte hasta el final como Juan el Bautista lo hizo. Es un honor. Cuando Jesús levanta esta alabanza, hay cierta melancolía en su corazón, pensando en ese gran heraldo que tuvo, en ese hombre tan poderoso, y el Señor lo honra. Dentro de este capítulo 11 habla de Juan el Bautista. Habla de que no ha habido un hombre mayor que él en la tierra. Y lo honra con sus palabras y hace un reconocimiento. Pero el corazón de Jesús de alguna manera estaba quebrado.
cuando levanta su voz para decir te alabo, oh Padre. Y el Señor, cuando ve esos Juan Bautistas en el presente, hace una alabanza al Padre de ver una iglesia que se entrega por Él, una iglesia que sufre los padecimientos de este mundo, pero que es más fuerte la pasión, como Juan preguntaba. Por favor, pregúntenle a Jesús que si es Él o debemos esperar a otro porque yo la di toda. Pero yo quiero estar seguro de haber cumplido mi ministerio hasta el final. Cuando Jesús recibe este comentario, su corazón se conmueve. Y solo por esa pasión de ese hombre, en ese mismo instante, sanó ciegos, sanó sordos, sanó cojos, paralíticos, resucitó muertos, solo por la pasión y la honra de Juan el Bautista. Hizo esos milagros y les dijo, vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver en este momento. Lo hizo por la pasión de Juan. Cuando hay esa pasión, esa atemporalidad del crono del mundo, el Señor hace unos milagros. El Señor obra de una manera. Las vigilias que se están haciendo, Dios va a hacer unos milagros tan impresionantes en Colombia, en su pueblo, en tu vida. Cuando le buscamos a Él, cuando nos preocupamos, no de la prueba, sino de estar cumpliendo el encargo. Nunca Juan el Bautista se zafó del yugo, jamás lo llevó hasta el final. Llevó la carga hasta el final, el encargo. Y esto conmovió el corazón de Jesús. Y eso hizo que el poder del Señor se manifestara en milagros, sanidades, cosas escandalosas, extraordinarias, nunca antes vistas en la tierra. Aleluya. Cuando hay alguien que quiere honrar al Señor, sirviéndole hasta el final, hasta el final. Cuando el Señor ve esa preocupación en su iglesia, no la preocupación por la pandemia, no la preocupación natural por nuestro bienestar, por nuestras cuentas, sino esa preocupación de que su obra siga adelante, de que su obra no pare, de que su obra se siga extendiendo. Cuando Él ve esos Juan Bautistas, Él va a obrar milagros. Él va a hacer cosas extraordinarias, nunca antes vistas en la tierra, sanidades, prodigios, milagros, señales. Él va a dejar en evidencia su muestra de poder a causa de la honra de una iglesia que se preocupa de terminar hasta el final la obra que el Señor le ha encomendado, de una iglesia que en medio de la crisis, porque Juan representa la iglesia en medio de la amenaza de crisis, cuando hay una iglesia como Juan el Bautista que está en peligro, en un peligro humano, en un peligro de su propia vida, en un peligro hasta de muerte. Y hay una iglesia que aún estando en esa crisis tan terrible se preocupa por la visión de Dios, por la obra del Señor, cumplir el ministerio. Ahí el Señor obrará los más grandes milagros. Cuando una iglesia se une, cuando las iglesias se unen, cuando empezamos a unirnos en oración, a clamar, pero no a clamar solamente buscando nuestro beneficio, sino que Cristo sea predicado, que la obra de Dios avance, no pare, no cese. Entonces Dios responderá y se lo hará evidente. Señor, somos tu iglesia. Es un honor para nosotros servirte hasta el final, como lo hizo Juan el Bautista. Entonces provocaremos que el Hijo alabe al Padre
Provocaremos que el Hijo alabe al Padre porque esa oración Jesús la hizo pensando en Juan. Era como un niño. Le creía todo al Señor. Tenía la revelación. Gracias, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Herodes no tenía ni idea. Caifás no tenía ni idea. Pero aquel que era como un niño, Juan el Bautista, tenía la revelación. Y se la revelaste a los que son como niños. Te alabo, oh Padre. Cuando hay una iglesia, así como Juan el Bautista, provocamos que el Hijo alabe al Padre. Provocamos que el Hijo manifieste su poder en la tierra y se hagan los más grandes milagros. Cuando hay una iglesia que lleva su yugo, mansos y humildes como Juan el Bautista, Jesús está haciendo esta oración pensando en ese heraldo, pensando en Juan el Bautista, y en su oración implícitamente, tácitamente está describiendo a Juan. Te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas. Y tal vez lágrimas salían de los ojos de Jesús, mirando la entrega de Juan. Y el Señor quiere ver esa iglesia, y la crisis que estaba enfrentando Juan era muy terrible. Era una adversidad, era una cuarentena, era una situación violenta, pero el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, los que mantienen su fe a pesar del dolor y de la prueba. Ese es un violento. Los que predican a Cristo, por eso te decía ahora que son violentos aquellos que hacen un grupo de visión. ¿Con qué ambiente? ¿Con qué motivación? Porque tiempos como estos, el cansancio físico se duplica o triplica. Cuando no había cuarentena, tú vas a sentirte más cansado, es normal. El agotamiento físico ahora es mayor que el que tenías antes, eso es normal. Porque también produce agotamiento físico la carga emocional. Ahora imagínate cómo estaba de agotado Juan el Bautista. Imagina su agotamiento. Imagina todo lo que él estaba sintiendo. Qué tristeza cuando la iglesia pierde, se libera del yugo. ¿Y sabes qué pasa con muchos cristianos? Andan más desesperados. No es que sea pecado preocuparse por las cuentas. No te preocupes, que por eso podemos orar. Y tú puedes orar al Señor por tus cuentas, por provisión. Eso no es pecado, eso no está mal. Todo lo contrario, eso es una muestra de que eres una persona responsable. Pero el problema es cuando desviamos nuestra fe y nos libramos del yugo y nos desconectamos totalmente de la iglesia, de la visión del Señor, pensando solamente en el dinero que estamos necesitando. Pero cuando nosotros asumimos el dolor, la prueba, y en medio de ella, Juan el Bautista manda a preguntar, miren a ver si es él. Yo tengo que cumplir mi ministerio, yo tengo un llamado, yo no lo puedo abandonar. Y si no es él, pues el Señor me sacará de acá, pero yo tengo que cumplir con mi llamado. Si es él, no me importa esta prueba. Estaré tranquilo porque he cumplido con la asignación profética que el Señor me ha dado. Señor, a ti sea la gloria y la honra. El solo hecho de estar conectados en este momento muestra que aquí hay unos violentos que están conectados en este momento. Todos tenemos nuestras fragilidades, pero tú nos ayudas en la debilidad. Tu gracia hace que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades. Bendigo estos violentos que están conectados hoy. Los bendigo, Señor.
y declaro tu gracia que se extiende sobre ellos y oro por todos ustedes, mis amados. Bendigo a Lorelei, declaro, Señor, que tú la llenas de fuerza. A Andrés, a Angelita, que tú les llenas de vigor, de fuerza, Señor. A Cecilia, que tú le levantas con fuerza, Señor. Gracias por estos violentos. Es un honor compartir el ministerio con ellos. Para mi esposa, para mí, es un honor compartir con ellos el ministerio. Aleluya. Aleluya. Y oramos, Señor, y nos preocupamos que tu obra no pare, que tu obra siga, Señor. Gracias por estos violentos, Señor, por don David, Amparito. Gracias por Gigmar, gracias por Sandrita, Montoya. Los bendecimos, Señor. Declaramos tu gracia y tu favor sobre Yalile, en el nombre de Jesús, sobre Natalia, sobre María Eugenia. Gracias por sus vidas, por Marlene, por Francia, por Jesús, por Lenita, Señor. Les bendecimos, Padre, a Maite, Alejandra, tu gracia, tu favor con Dieguito, con Yulis, con Diana Cristina, Paulina, Valentina, con Wilmer, Señor, con John y Joanita, con Alexis, Gracie, en el nombre de Jesús, con Sandra Patricia, con Daniel, con Valentina, en el nombre de Jesús, con Tania, con Sulfay, con Daniel, tu gracia y tu favor con John Cairo, con Jennifer, con Lady, con Sandrita Durango. Y Señor, tú conoces los corazones, aquellos que por alguna fuerza mayor tal vez no están aquí conectados. Gracias por estos violentos que tú nos permites estar. Gracias porque al verlos sentimos tal vez, entendiendo las proporciones, pero de alguna manera sentimos lo de Jesús para alabarte, porque la alabanza que Jesús levanta conmovido y quebrantado fue pensando en Juan el Bautista. Te alabo, oh Padre, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y las revelado a estos que son como niños. Te alabo, oh Padre, por estos violentos. Ustedes están arrebatando el reino de los cielos. Clamemos por la iglesia, clamemos que la obra de Dios no pare, que la obra de Dios no se detenga. El Señor tiene ese lugar para Visión Internacional, ese lugar, ese templo. El Señor nos hará crecer. Vamos a ganar más almas. Hay gente que está mal. Nosotros tenemos al Señor, tenemos la palabra, pero los que no tienen al Señor, los que no tienen la palabra, así están encerrados en su propia casa, pero están mal, necesitan al Señor. Oh Padre, ten misericordia de tanta gente y que esto se prolonga y tantas cosas y tantas pérdidas y tanta situación difícil, Señor. Padre, por favor, santifica tu iglesia, porque hay otros que no son tal vez como estos violentos, porque hay otros que lamentablemente se han zafado del yugo y que no quieren llevar el encargo, aunque es fácil y aunque es ligero. Pero Señor, yo te ruego, Padre, santifícanos como tu iglesia y que avancemos de acuerdo a tu corazón, Señor. Que seamos como Juan el Bautista, predicando el evangelio del arrepentimiento, llevando a la gente al arrepentimiento porque el Rey ya viene y somos mensajeros que vamos delante preparando la venida del Señor con un mensaje: arrepentidos y creed en el evangelio. Gracias por tu palabra, Señor. Presento la ofrenda, los diezmos, las ofrendas de tu pueblo en este día. Y oro para que tú bendigas
Te doy gracias por la provisión de empleo que has dado. Y oramos en este momento por las personas nuestras que hemos escuchado de algún contagio de este virus, para que tú les sanes. Oramos, Señor, para que tú les visites. Oramos, Señor, para que traigas sanidad a sus cuerpos. Reprendemos todo virus, toda enfermedad. Oramos que guardes sus vidas en este momento, Señor. Oramos que no permitas que el contagio se extienda al resto de la familia. Y en el nombre de Jesús yo cubro con la sangre de Jesucristo a todos tus hijos. Guárdales de este contagio, de este virus, de esta enfermedad. Y oramos, Señor, para que no se agraven síntomas en aquellos que les han diagnosticado esto. Hay gente de la iglesia contagiada por esto, pero te rogamos, Señor, que no se agraven los síntomas, que tú traigas paz a los corazones y que podamos ver esa sanidad en sus cuerpos, Señor. Y oramos para que la iglesia avance, la iglesia crezca, la iglesia se multiplique. Hasta el final es un honor para nosotros servirte hasta el final. En Cristo Jesús. Amén y amén.